Buenas tardes a todos. Vamos a estar dando comienzo a esta nueva clase de teoría en donde vamos a estar abordando el concepto de trabajo y energía en electroestática. La clase pasada desarrollamos el concepto de potencial eléctrico y vimos que este estaba relacionado con la energía salvo una constante. No lo vimos de manera explícita, sino que lo hicimos con un paralelismo en términos de física 1. Y haciendo un poco un repaso, en física 1 se vio que si había un campo vectorial, que era el campo de fuerza, y este era conservativo, lo podíamos definir como menos el gradiente de una función potencial, donde particularmente esta función potencial era la energía potencial del sistema. Muchas veces en física 1 se vio y se comprobó que haciendo un abordaje en términos de la energía para resolver un problema, veíamos que se simplificaba enormemente. Entonces, ahora vamos a hacer un desarrollo de la energía, porque puede también ser ventajoso, ahora en física 2, para las relaciones de electroestática, hacer un abordaje de problemas en términos de la energía. Entonces, vamos a poner particular interés en la energía potencial que surge de la interacción de cargas, la cual se denomina energía potencial electroestática. Entonces, para desarrollar este concepto, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué trabajo debe hacerse para mover una carga desde el punto A hasta el punto B? Supónganse que tenemos, como está representado en la pantalla, un sistema de I-partículas, de N partículas que están en el espacio, y nosotros tendríamos particular interés de mover una partícula Q desde el punto A hasta el punto B. Esta partícula Q sentiría una fuerza que, como ya sabemos, sería proporcional al valor de su carga por el campo que siente producto del resto de las partículas presentes. Entonces, nosotros para poder mover esta carga en el espacio del punto A hasta el punto B, deberíamos en principio hacer como mínimo una fuerza que sea contraria a la fuerza que siente esta partícula. Es decir, si esta partícula siente que la fuerza resultante es Q por E, nosotros deberíamos hacer una fuerza que sea menos Q por E para ir en contra de este campo y así poder mover la partícula desde el punto A hasta el punto B. Entonces, si nosotros pensamos en física 1, cómo se describía el trabajo, recuerden que era la integral de la fuerza respecto de la línea por la que estamos queriendo mover la partícula. Si la fuerza que estamos haciendo sería menos Q por E, entonces nos quedaría que el trabajo de mover la partícula desde el punto A hasta el punto B sería, ya estamos sacando el valor de la carga afuera por ser un escalar, sería menos Q la integral desde A hasta B del campo eléctrico a lo largo de la línea. Si recordamos cómo se definía el potencial eléctrico en términos del campo, vemos que esto es el valor del potencial en el punto B menos en el punto A. Esto quiere decir en el punto final menos en el inicial. Por lo que la diferencia de potencial entre dos puntos A y B lo podemos definir como el trabajo por unidad de carga requerido para llevar la carga desde el punto A hasta el punto B. Ahora bien, si nosotros no queremos calcular o queremos extender un poco más este concepto y decir, bueno, no quiero hacer desde un punto definido A hasta un punto definido B,
y quisiera decir, bueno, ¿cuánto es el trabajo que me trae mover esta partícula Q desde muy lejos? La traigo desde el infinito, por ejemplo, y ubicarla en un punto genérico R. Si observamos la expresión que obtenemos arriba y reemplazamos en vez de B por R y en vez de A por infinito, vemos que el trabajo de traer una partícula Q desde el infinito es el producto, o sea, es el valor de la carga por el potencial en el punto. Entonces, en este sentido, el potencial es la energía potencial, o sea, es el trabajo que requiere crear este sistema por unidad de carga. ¿Sí? Podemos pensar entonces que traer una partícula desde el infinito nos va a requerir un trabajo. De la misma manera que mover una partícula desde A hasta B nos va a requerir un trabajo. Si en el espacio hay un campo eléctrico, nosotros vamos a tener que ir en contra de ese campo eléctrico trayendo la partícula desde el infinito. Y en este sentido, el valor del potencial es la energía potencial por unidad de carga. Entonces, vamos a utilizar este concepto para calcular o determinar cuál es el trabajo que nos demanda conformar una distribución de cargas puntuales. Lo que tenemos que tener en mente a la hora de pensar en cuánto trabajo nos demanda es el concepto de el trabajo que vamos a ir calculando a medida que vayamos trayendo de a una carga a la vez. Por ejemplo, si nosotros nos basamos en el sistema que tenemos en el dibujo, vamos a decir, bueno, primero traemos la partícula Q1 y la ubicamos en la posición R1. Luego traemos la partícula Q2 y la ubicamos en la posición R2. Luego traemos la partícula R3 y la ubicamos en el punto R3. Y vamos a ir calculando paso a paso cuál es el trabajo que nos demanda ir trayendo una partícula desde el infinito, ubicándola en el punto que queremos determinado, dejarla ubicada. Entonces, primeramente, si nosotros quisiéramos traer Q1 desde el infinito, podemos pensar que el trabajo que nos demanda traerla desde el infinito es 0. ¿Esto por qué es? Yo voy a venir, voy a ubicar finalmente la carguita Q1 aquí, pero la voy a estar trayendo desde el infinito. ¿Y qué va a haber en el espacio inicialmente? Nada. Suponemos que lo primero que traemos desde el infinito y ubicamos finalmente la partícula Q1 aquí, y en el resto del espacio hay vacío. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el trabajo, esto sería menos la carguita Q1 por el campo que debería haber en el espacio al traerla, desde el infinito hasta la posición que la querramos ubicar. Pero como no hay campo, esto quiere decir que 0 es igual a 0, o sea que si es 0 es igual a 0, por lo tanto, nos va a terminar quedando que el trabajo de traer la primera carguita es 0. Bien, ahora cuando queremos traer la segunda carguita y ubicarla en la posición que definimos como R2 a una distancia R21 respecto de la partícula R1, ya la vamos a traer desde el infinito y estaban todas infinitamente separadas en el infinito. La vamos a traer desde el infinito,
Pero a medida que nos venimos acercando a Q1 vamos a sentir la presencia de Q1. Entonces vemos que ahora el trabajo que nos demanda ubicar la partícula ya es distinto de 0. Y fíjense, nuevamente hacemos el cálculo. Venimos aquí, finalmente ubicamos Q2 aquí y la traemos desde el infinito y desde otro infinito, si quieren. Estaban todas infinitamente separadas. Lo que sí, la posición final respecto de Q1, decimos que es esta distancia que está aquí, que es R21, módulo. ¿Sí? Pero es esa distancia que está ahí. Entonces, para calcular el trabajo 2, ahora es menos Q2 por el trabajo del campo que sí va a haber en el espacio, que me lo va a estar determinando la partícula Q1. Este campo lo puedo calcular, esto va a ser menos Q2 por la integral. El de una partícula puntual Q1 es 4pi epsilon 0 r cuadrado n sub r, y la integral de línea la voy a hacer sencilla como e sub r diferencial de r. ¿Y entre qué lo voy a hacer? Lo voy a integrar entre infinito, y yo quiero calcular aquí, a una distancia R21 de Q1, o sea que esta distancia que está aquí sería R21. Por lo tanto, esto sería menos Q2 por Q1 sobre 4pi epsilon 0, la integral entre infinito y R21 de dr sobre r cuadrado, que nos termina dando menos Q2 por Q1 sobre 4pi epsilon 0 menos 1 sobre r entre R21 e infinito. El menos con el menos se nos van y nos termina quedando que el trabajo de traer la partícula 2 es Q2 por Q1 sobre 4pi epsilon 0 R21. Seguimos con el trayendo caritas del infinito. Traemos la partícula 3. Entonces, la partícula 3, si la traemos desde el infinito y lo ubicamos en el punto R3, por ejemplo, yo voy a venir aquí, voy a ubicar Q3 y de nuevo la voy a traer desde el infinito. Esta partícula Q3 va a estar separada respecto de Q2 como el módulo de R32, y esto que está aquí es el módulo de R31. ¿Sí? Si esto es posición R1, este es R2 y este es R3. Tenemos un sistema, si quieren, que está puesto por aquí. Entonces, el trabajo de traer a 3 va a ser menos Q3. Y ahora, el campo que va a sentir la partícula Q3 en todos los puntos del espacio, hasta ubicarla aquí, en realidad es la suma del campo que le genera Q1 más el campo que genera la partícula Q2. Entonces, por el principio de superposición, ese campo total lo podemos pensar como el campo que hace Q1 más el campo que hace Q2. Entonces decimos, bueno, es el campo que hace Q1, diferencial de L, más el campo que hace Q2. Principio de superposición. Por lo cual, esto nos va a quedar menos Q3, abrimos corchete, esto va a venir desde el infinito, y respecto de Q1 la voy a terminar ubicando en R31, y esto va a ser Q1 sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado n sub r por e sub r diferencial de r, más, también va a ser desde el infinito hasta R32, de Q sub 2 sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado n sub r, e sub r diferencial de r. Bien, si vemos que esto
sigue siendo igual, lo que van cambiando son los extremos. Por lo tanto, esto nos va a quedar menos Q3 por Q1 sobre 4pi epsilon 0 menos 1 sobre R evaluado entre infinito y R31 menos Q3 por Q2 sobre 4pi epsilon 0 menos 1 sobre R desde infinito hasta R32. Por lo tanto, cuando calculo esto, termina siendo que el trabajo de traer la partícula 3 es Q3 por Q1 sobre 4pi epsilon 0 R31 más Q3 por Q2 sobre 4pi epsilon 0 R32. Si nosotros venimos aquí, vemos que es esta expresión. Si yo trajese una cuarta partícula, veríamos de manera análoga, no voy a hacer el cálculo, pero de manera análoga, veríamos la expresión que tenemos ahí, que el campo que va a sentir esta partícula 4 es el campo debido a la partícula que ya trajimos Q1, más la partícula que ya trajimos Q2, más la partícula que ya trajimos Q3. Y sobre ese campo tengo que hacer fuerza para traer la partícula 4 desde el infinito y ubicarla respectivamente a una distancia R41 respecto de Q1, R42 respecto de Q2 y R43 respecto de Q3. Supónganse que hasta ahí yo traigo partículas y tengo 4 partículas. Ese es mi sistema de partículas. Entonces, de nuevo, la pregunta que debemos respondernos es ¿cuál es el trabajo requerido para lograr una configuración dada cualquiera de cargas puntuales? Bien, entonces, si yo quisiera calcular cuánto trabajo me demanda, yo tendría que ir sumando trabajo paso a paso. Es decir, bueno, todo el trabajo que yo termino haciendo para generar ese sistema de partículas puntuales, que son 4, Q1, Q2, Q3 y Q4, va a ser el trabajo que me demanda traer a Q1, más el trabajo que me demanda traer a Q2, más el trabajo que me demanda traer a Q3, más el trabajo que me demanda traer a Q4. Por lo tanto, uno podría decir que la energía requerida para traer a las primeras 4 partículas, el trabajo total es W1 más W2 más W3 más W4. Si yo sumo todos los trabajos, la expresión que me queda es la que tengo representada en la filmina. Yo ahora voy a hacer, solamente para que la notación compacta sea más visual, digamos, tenga una simetría un poco más vistosa, lo único que voy a hacer es cambiarle los subíndices al denominador. Pero yo haciendo esto no voy a modificar absolutamente nada, porque el módulo de R2, de R21, es igual al módulo de R12. ¿Y cómo lo vamos a demostrar esto? Supónganse que yo voy a definir, lo que yo quiero decirles ahora es que el módulo de R12 es igual al módulo de R21. Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a definir dos vectores genéricos. Voy a decir, bueno, R1 es x1 en y más y1 en j. Y que R2 es x2 en y más y2 en j. De tal manera
que cuando yo defina R1, 2, estoy diciendo que es R1 menos R2, o sea que es este menos este, por lo tanto va a ser X1 menos X2 en Y más Y1 menos Y2 en J. Y cuando yo hago el módulo de este vector R1, 2, es esto al cuadrado más esto cuadrado al raíz, o sea que es X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado raíz. Si por otra parte yo quiero definir ahora R21, yo voy a decir que es R2 menos R1, que es este menos este, o sea que es X2 menos X1 en Y más Y2 menos Y1 en J. Cuando yo hago el módulo de R21 es esto al cuadrado más esto al cuadrado raíz, es X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado raíz. Si nosotros descomponemos estos binomios y hacemos x1 al cuadrado menos 2 veces x1 por x2 más x2 al cuadrado y lo mismo hacemos aquí, nos damos cuenta que estas expresiones son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, como estamos trabajando con módulos porque es el potencial, podemos cambiar los subíndices 1, 2 por 2, 1 por 1, 2 y no estamos alterando conceptualmente absolutamente nada. Entonces, fíjense, observemos la expresión que tenemos del trabajo ahí y fíjense que tenemos Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4. Nunca tenemos, obviamente, la partícula consigo misma. Luego tenemos Q2, Q3, Q2, Q4. Y luego tenemos Q3, Q4. Si nosotros lo ordenamos de esa manera, vemos que siempre tenemos la primera partícula, Q1, y la segunda siempre tiene un subíndice que es mayor. Q2, Q3, Q4. Cuando nos paramos en Q2 tenemos Q3, Q4. Cuando nos paramos en Q3 tenemos Q4. Entonces, de una manera compacta, si lo quisiéramos generalizar para n partículas, nosotros podríamos escribir esta expresión que está así. Que el trabajo va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, y los j van a ser los segundos subíndices desde i igual a 1 hasta n, siempre con el j mayor a i de q sub i por q sub j sobre r i sub j, donde ese r es el módulo, esa r cursiva es módulo, no es vector. Ahora bien, si nosotros no quisiéramos por ahí estar lidiando con la condición de que j sea necesariamente mayor a i, por ahí es un poco más engorroso lidiar con esa expresión, lo que podemos hacer es la sumatoria de i igual a 1 hasta n y de j igual a 1 hasta n, siempre que i sea distinto de j, porque nunca estamos teniendo en cuenta la interacción consigo mismo, por supuesto. Entonces lo que vemos es que aparece este término que está aquí. Fíjense, la diferencia entre la expresión que tenemos arriba respecto de la que tenemos abajo es, la de arriba la estamos obteniendo a partir de la construcción del sistema. Estamos diciendo que todo el trabajo que nos requiere es ir sumando paso a paso los trabajos que nos va demandando traer de a una partícula a la vez. La expresión de abajo, para obtener el trabajo, lo que estaríamos haciendo es poner el sistema de una. Como necesariamente j no tiene que ser mayor a i, sí o sí distinto, fíjense que en la expresión de abajo no estamos
teniendo la salvedad de contar, o sea, no estamos teniendo en cuenta que sí contamos con la expresión de abajo las interacciones dos veces. Eso quiere decir, la expresión que sea, por ejemplo, Q1, Q2 sobre R1, 2 es exactamente análoga a Q2, Q1 sobre R2, 1. Son iguales, ¿sí? Entonces estamos contando esas interacciones, en vez de contarlas una vez, las estamos contando dos veces. Por eso aparece el factor 1/2 dividiendo, que nos da como resultado que la constante previa, en vez de ser 1 sobre 4pi epsilon 0, es 1 sobre 8pi epsilon 0. ¿Qué quiero decir con esto? La expresión de arriba lo estamos construyendo. Entonces, al construirlo, no tenemos en cuenta las interacciones dos veces. Bien, abajo ya es como es una expresión más compacta que podemos utilizar. Utilizamos esa nomenclatura de que los j solamente son distintos ahí y no estamos teniendo en cuenta las interacciones que las estamos contando dos veces. Entonces, no importa, decimos, bueno, no importa, quiero esa expresión compacta, pero tiene que aparecer previamente 1/2 para acomodar esa cuestión de que estamos teniendo las interacciones en cuenta, todas las interacciones en cuenta dos veces. Entonces, desde aquí, lo que yo puedo terminar acomodando es sacar Q sub i afuera y decir, bueno, es 1/2 de la sumatoria de Q sub i, y entre paréntesis ponemos los j desde i igual a 1, los j distintos de i, y desde 1 hasta n, de 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sub j sobre r i j. ¿Y qué es lo que tenemos ahí entre paréntesis? Es el potencial que siente la partícula i. ¿Sí? Entonces, de una manera un poquito más simplificada, podemos terminar escribiendo que el trabajo de formar un sistema de partículas puntuales quedaría como 1/2 por la sumatoria de Q sub i por el potencial que siente la partícula i. Y eso lo vamos a hacer con todas las partículas que estén involucradas en nuestro sistema. Podemos pensar entonces que el trabajo que nos demanda formar un sistema de cargas es la energía que tiene asociada el sistema de partículas una vez que ya está formado. Entonces vamos a pasar a hacer un ejemplo de carguitas puntuales. Supónganse que tenemos un sistema de 3 carguitas, así, aquí, aquí y aquí. Todas ellas van a ser Q y todas ellas se van a encontrar a una distancia A de la otra. Y la pregunta sería, ¿cuál es la energía del sistema? Entonces, para responder esta pregunta, lo que voy a hacer es calcular, calculo el trabajo que me demanda armar la configuración. Lo voy a hacer de las dos formas. Entonces, para empezar, vamos a ir construyendo el sistema. Eso quiere decir que vamos a traer de a una partícula a la vez. Para lo cual, les voy a poner subíndice Q1, Q2 y Q3
como para decir, bueno, ¿cuál es la primera partícula que traigo? O sea, traigo esta partícula desde el infinito y la ubico aquí. Entonces, primero traigo la carga Q1 y lo ubico en el punto que estamos indicando. Claramente, como en esa instancia no hay campo en el espacio todavía, el trabajo de traer la partícula Q1, como ya hemos visto, es 0. Luego hago así y traigo la segunda partícula desde el infinito y la ubico aquí, a una distancia A de Q1. Y como desde que la traigo desde el infinito y la ubico a una distancia final A respecto de Q1, tengo que ir en contra del campo que me genera esta partícula Q1. Como ya vimos, la forma compacta de calcular el trabajo es W2 igual a Q2 por el potencial, y déjenme ponerle subíndice 1, como sería el potencial que me genera la partícula 1 en el punto final, que es A, menos en el punto inicial, que es infinito. Pero como son cargas puntuales, nosotros ya sabemos que el potencial para una carguita puntual en el infinito siempre es 0. Entonces, esto va a terminar siendo 0 y esto es el potencial que va a sentir esta partícula debido a esta una distancia A, que como ya lo calculamos antes, esto termina siendo que W2 es igual a Q2 por Q1 sobre 4pi epsilon 0A. Y este es el trabajo que me demandaría traer la partícula 2 desde el infinito y ubicarla a una distancia A de Q1. Cuando quiero traer la tercera carga, el trabajo que se requiere traer la tercera carga es ir en contra ahora del campo que me están generando las cargas Q1 y Q2. Como ya sabemos, el campo eléctrico suple el principio de superposición, o sea que puedo pensar que el campo total es E1 más E2 en todos los puntos del espacio. De nuevo, si yo hago el cálculo, esto nos quedaba Q3 y por principio de superposición tengo que es B1 en A menos B1 en infinito más Q3 por B2 en A, porque están todos a una distancia A, menos B2 en infinito. Como ambas son partículas puntuales, esto es 0, esto también es 0. Y esto no es otra cosa que el trabajo va a quedar siendo Q3 por Q1 sobre 4pi epsilon 0A más Q3 por Q2 sobre 4pi epsilon 0 en A. Este es el trabajo que me demanda traer la partícula 3 desde el infinito. Entonces, el trabajo total que me demanda generar esta configuración es W igual a W1 más W2 más W3, como ya hemos visto. Y si yo reescribo esto explícitamente, me queda que el trabajo total es 0 más, déjenme dar vuelta a los subíndices solamente para hacer un poco más prolija, Q1 por Q2 sobre 4pi epsilon 0A más Q1 por Q3 sobre 4pi epsilon 0A más Q2 por Q3 sobre 4pi epsilon 0A. Entonces, si yo saco factor común 1 sobre 4pi epsilon 0A, esto me queda que es Q1 por Q2 más Q2 por Q3 más
Q1 por Q3. Ahora bien, si yo no lo construyo, como hice acá, recuerden que siempre es construir el sistema, y construir implica traer de a una partícula a la vez desde el infinito, y en vez de construirlo, uso la expresión compacta del potencial que siente cada una de las partículas que están conformando el sistema. Eso no sería otra cosa que utilizar, si aplicamos ahora, que el trabajo es igual a 1/2 por la sumatoria de I igual a 1 hasta N de Q sub I por el B que siente esa partícula Q sub I. Aquí directamente tenemos en cuenta todas las partículas. No lo estamos armando al sistema. Entonces, el trabajo, en este caso, nos va a quedar, que es 1/2, y abrimos. Empiezo con el subíndice 1. Entonces va a ser Q sub 1 siente qué potencial, el potencial que hacen qué otras partículas, 2 y 3. Entonces, como suple el principio de superposición, esto va a ser Q sub 2 por 4pi epsilon 0a más Q sub 3 por 4pi epsilon 0a. Más, ahora voy al subíndice 2, Q sub 2. ¿Y cuál es el potencial que siente Q sub 2? Bueno, va a ser el que involucra la partícula 1, que es 4pi epsilon 0a, más el que involucra la partícula Q3, que es Q sub 3 sobre 4pi epsilon 0a. Y lo mismo hago por último con la partícula Q sub 3, que va a sentir el potencial que le generan Q sub 1 y Q sub 2, que por sumatoria termina siendo Q sub 1 sobre 4pi epsilon 0a más Q sub 2 sobre 4pi epsilon 0a. Bien, entonces si hago esta multiplicación, la distributiva en cada una de las cargas, esto me queda 1/2, y de nuevo abrimos llave, y es Q sub 1 por Q sub 2 sobre 4pi epsilon 0a más Q sub 1 por Q sub 3 sobre 4pi epsilon 0a más, déjenme siempre poner el índice más chiquito adelante. En vez de Q sub 2 por Q sub 1 voy a poner de nuevo Q sub 1 por Q sub 2 sobre 4pi epsilon 0a más Q sub 2 por Q sub 3 sobre 4pi epsilon 0a más Q sub 1 por Q sub 3 sobre 4pi epsilon 0a más Q sub 2 por Q sub 3 sobre 4pi epsilon 0a. Si nosotros miramos estos tres términos, vemos que tenemos Q sub 1 por Q sub 2, este término es igual a este término. Q sub 1 por Q sub 3, Q sub 1 por Q sub 3. Este término es igual a este término. Y Q sub 2 por Q sub 3 vemos que este término es igual a este término. Entonces fíjense que aparecen dos veces, no se nota mucho el color, puse rosa, verde, celeste, aparecen dos veces cada uno de sus términos. Estamos contando, como ya hemos dicho, todo dos veces. Entonces, si yo pongo dos veces, con este 1/2 se va, esto me queda igual, entonces al trabajo, y si saco, bueno, si quieren lo hacemos
1 medio por, abro llave, 2 veces, ¿de qué? De Q sub 1 por Q sub 2 sobre 4pi epsilon 0a, más, ahí lo están viendo, ahí, más Q sub 1 por Q sub 3 sobre 4pi epsilon 0a, más Q sub 2 por Q sub 3 sobre 4pi epsilon 0a. Como este 2 se va con el 1 medio, termina siendo que el trabajo es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0a de Q sub 1 por Q sub 2 más Q sub 1 por Q sub 3 más Q sub 2 por Q sub 3. Y fíjense que obviamente, sea cualquiera el camino que estamos eligiendo, llegamos a la misma expresión del trabajo que demanda armar esa configuración, o por otra parte, como ya dijimos, podemos pensarlo como la energía que tiene asociada ese sistema de cargas una vez que ya está formado. Bien, esta es la situación para cargas puntuales. ¿Qué sucede cuando tenemos distribuciones continuas de carga? Bueno, a partir de la energía potencial electrostática para una carga puntual, lo que podemos hacer es generalizar esa expresión, y lo que tenemos como sumatoria de los Q sub i se va a transformar en una integral de un diferencial de carga. Particularmente, ese diferencial de carga, si estamos contemplando una densidad volumétrica, va a ser un ρ de B. Si estamos contemplando una densidad superficial de carga, va a ser sigma diferencial de área. Y si estamos contemplando una densidad lineal de carga, va a ser lambda diferencial de L. Y de la misma manera que podemos pensar en cuánto trabajo me demanda construir un sistema de partículas cargadas, podemos pensarlo ahora cuando ya tenemos un objeto cargado. ¿Cuánta energía me va a demandar o cuánto trabajo me va a demandar construir esa configuración de carga, pero ahora volumétrica? Por último, vamos a ver cómo, en términos de esta distribución continua de carga, cómo podemos expresar la energía de un sistema, pero ahora en términos de un campo eléctrico. Lo que vamos a hacer es generalizar la expresión que tuvimos para la distribución volumétrica de carga, y lo que vamos a hacer es reemplazar el ρ, esta distribución volumétrica de carga, con la forma diferencial de Gauss. Pero déjenme primero que les presente la forma diferencial de Gauss. Para lo cual vamos a pensar en Gauss, pero con la forma integral en realidad, que nos dice que el campo diferencial de superficie es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0 y este era un S0. Esto lo que estamos diciendo es, bueno, hacemos una superficie gaussiana. Bueno, suponemos una esfera, podría ser otra cosa, y este es el S0. Pero por el teorema de la divergencia, esta integral, donde tenemos S0, lo podemos relacionar con el volumen que encierra, que va a ser un B sub 0, tal que decimos que esta integral va a ser igual a B sub 0 de la divergencia de E diferencial de volumen. Entonces, si yo traigo esta igualdad aquí y pongo que a lo largo del volumen la divergencia de E diferencial de volumen es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0,
Y en vez de pensar en carga, yo asumo que dentro de este volumen hay una densidad volumétrica de carga. Esto es igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral del volumen de ρ diferencial de volumen. Pero para que esta igualdad se supla, sea el volumen que yo esté tomando genérico, vamos a poner B sub 0 y B sub 0 como este B sub 0, lo que en realidad estoy diciendo que lo que tiene que ser igual son los integrandos. Entonces de aquí nos va a quedar que la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon 0, lo cual esto también es la ley de Gauss, lo único que es en su forma diferencial. Entonces ahora sí, vayamos de nuevo a la filmina. Si reemplazamos ρ igual a epsilon 0 por la divergencia de E, el trabajo nos queda escrito como la divergencia de E por el potencial en la integral del volumen. Si nosotros usamos la regla del producto para la divergencia, la cual nos dice que la divergencia de una función escalar f y una función vectorial a es igual a la función escalar por la divergencia de a más a por el gradiente de f, vemos que f por la divergencia de a es el término que tenemos en la integral. Entonces, si hacemos que la divergencia de f por a menos a por el gradiente de f es igual a lo que tenemos como f por la divergencia de a, nos queda escrito la integral que teníamos arriba en términos de dos integrales. Una que es e por el gradiente de b y otra que ya aplicamos de nuevo el teorema de la divergencia e hicimos una integral de superficie. Si a su vez reconocemos que el gradiente de b es igual a e, menos el gradiente de b es igual a e, nos queda que en términos del campo el trabajo es epsilon 0 sobre 2 por una integral del volumen de la intensidad del cuadrado, o sea, a lo largo del volumen, más una integral de superficie de E por B, donde esa superficie obviamente es la superficie que encierra el volumen que está integrando la intensidad al cuadrado del campo eléctrico. De esta manera nosotros podemos calcular la energía que tiene un sistema en términos ahora del dato como siendo el dato el campo eléctrico, no la distribución de carga, no el trabajo que nos requiere traer ya sea una carga o distribuciones continuas, construirlo. Ahora bien, la pregunta sería sobre qué volumen nosotros integramos el campo y entonces por su defecto va a estar definida la superficie. Bueno, siempre y cuando nosotros estemos integrando la carga que esté generando ese campo, la integral ya va a estar bien. ¿Puede ser otra integral? Sí, puede ser otra integral. Supónganse que tenemos carga aquí. Si nosotros ya integramos esta carga, está bien. Si nosotros hacemos una integral más grande que contemple la carga, también está bien. Lo que va a estar sucediendo es que la integral de volumen empieza a pesar más por sobre la integral de superficie. A medida que yo hago un radio cada vez más grande, en una distribución compacta de carga, el potencial sabemos que tiende a cero. En el límite, cuando R tiende a infinito, el potencial es cero. Entonces, esa integral de superficie no pesa nada. Es cero, porque el potencial, lo que estamos integrando, es cero. Entonces, si nosotros hacemos el límite, cuando hacemos con R tendiendo a infinito, es decir, que hacemos la integral en todo el espacio,
el trabajo que tiene almacenado un sistema o un campo eléctrico, si quisiéramos pensarlo en términos del campo eléctrico, termina siendo epsilon 0 sobre 2 por el campo al cuadrado diferencial de volumen integrado en todo el espacio. Entonces, ahora lo que vamos a pasar a hacer es algunos ejemplos de distribuciones continuas de carga. Como primer ejemplo de energía de configuración de una distribución continua de carga, vamos a asumir una esfera que tiene un dado radio R y que tiene una densidad superficial sigma. ¿Sí? Ese sería nuestro caso. Entonces lo vamos a hacer de dos formas distintas y vamos a comprobar, por supuesto, que nos va a dar lo mismo. Por un lado, vamos a decir que el trabajo es igual a 1/2 por la integral de sigma por b diferencial de superficie. Sigma sigma es constante, entonces tenemos que ver el potencial que tiene esta distribución donde está la carga, pero básicamente el potencial es el potencial en la superficie R. Entonces, el potencial en la superficie de la esfera es B de R igual a Q sobre 4pi epsilon 0 R, donde este Q sabemos que es sigma por 4pi R cuadrado, o sea, es la densidad superficial por la superficie de la esfera. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a 1/2, es una integral de superficie, o sea que es una integral doble. ¿De quién? De sigma por el potencial, Q sobre 4pi epsilon 0 R, diferencial de superficie, pero diferencial de superficie, ¿quién es? La esfera, o sea que es R cuadrado seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi, por lo tanto integramos entre 0 y 2pi, entre 0 y pi. Y como vemos, todo es constante, no depende ni de tita ni de phi. Por lo tanto, esto termina siendo sigma por Q sobre 4pi epsilon 0 R por R cuadrado, por la integral, si se quiere, hacemos entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, del seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi. Y esta integral, como ya hemos visto varias veces, es igual a 4pi. Por lo que, si hacemos 4pi por R cuadrado por sigma, es Q. Entonces, el trabajo termina siendo Q cuadrado sobre 8pi epsilon 0 R. Perdón, acá va un 8 porque va con el 1/2 de este aquí. Y este sería el trabajo que tiene, o la energía de configuración que tiene esta esfera con densidad uniforme sigma.
Si calculamos lo mismo en términos del campo, tenemos que ver cuánto vale el campo. El campo es igual a 0 para R menores que R, y el campo es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado n sub R para los R mayores o iguales al radio de la esfera. Nosotros lo que queremos hacer ahora es hacer la integral W igual a epsilon 0 sobre 2 por la integral de E al cuadrado diferencial de volumen en todo el espacio. Por lo tanto, bueno, E al cuadrado va a ser 0, esto al cuadrado, o sea, E al cuadrado va a terminar siendo Q cuadrado sobre 4pi epsilon 0 al cuadrado por R a la cuarta, y E sub R por E sub R es 1. Entonces, el trabajo va a ser epsilon 0 sobre 2. Ahora es una integral triple. Vamos a ver los extremos entre que son. De el campo al cuadrado, Q al cuadrado sobre 4pi epsilon 0 al cuadrado R cuadrado, diferencial de volumen. Ahora el diferencial de volumen es R cuadrado no, R a la cuarta. R cuadrado por seno de tita y vamos a hacer diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de phi. Entonces esto va a ser entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, y esto que tendría que ser entre 0 y infinito, porque es todo el espacio, como para los R menores que R grande es 0, la vamos a hacer entre R e infinito. Por lo tanto, este R a la cuarta se va con este y nos queda al cuadrado. Esto es igual a Q al cuadrado, 4 por 4 es 16, por 2 es 32, sobre 32. Tenemos pi cuadrado, epsilon 0 al cuadrado, pero un epsilon 0, o sea que nos aparece un epsilon 0. Y las coordenadas angulares no hay que integrarlas, o sea que aparece un 4pi, la integral entre R e infinito de diferencial de R sobre R cuadrado. Por lo tanto, este cuadrado del pi se va con este, y este 4 con este 32 nos queda un 8. La integral de 1 sobre R cuadrado es menos 1 sobre R. Por lo tanto, esto da Q cuadrado sobre 8pi epsilon 0 menos 1 sobre R evaluado entre infinito y R. Y esto nos termina dando nuevamente que el trabajo es Q cuadrado sobre 8pi epsilon 0 R. Obteniendo nuevamente la misma expresión de trabajo. Déjenme, cualquiera sea, supónganse que lo pongo aquí, déjenme escribir W como un medio de Q cuadrado sobre 4pi epsilon 0 R. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a hacer un segundo ejemplo, ahora de distribución continua de carga, pero en vez de tener
sigma, una esferita de sigma como teníamos hoy. Vamos a hacer un ejemplo 2 de distribución continua de carga. Vamos a pensar en la energía de configuración de una distribución ρ0 de carga. Por lo tanto, ahora tenemos una esfera. Nuevamente va a tener radio R. Es una esferita. Nuevamente va a tener radio R, pero ahora va a tener un ρ de R constante. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que yo voy a usar en este caso? Si yo hago la integral como la primera que hice, de sigma, no se ve ahora, de sigma por b diferencial de s, ahora voy a tener que por un lado, como puse antes, el trabajo va a ser igual a 1/2 por la integral de ρ por b diferencial de volumen. Y si bien ρ es ρ0, el potencial es el potencial donde está la distribución de carga. Tengo que ver cuál es el potencial que vive aquí adentro para integrarlo con el de con la carga. Bueno, nosotros hicimos este problema en la clase pasada, en donde vimos que el campo para los R menores que R era igual a ρ0 por R sobre 3 epsilon 0 n sub R, y que el campo para los R mayores o igual a R era igual a ρ0 por R al cubo sobre 3 epsilon 0 R cuadrado n sub R. Y cuando integrábamos el potencial, terminábamos viendo que el potencial para R mayores o iguales afuera, afuera de la distribución de carga nos daba ρ0 por R al cubo sobre 3 epsilon 0 en R, y que cuando estábamos para los R menores a la distribución de carga, que es el potencial que yo necesito para incorporar en esta integral, nos terminaba dando ρ0 por R cuadrado sobre 2 epsilon 0 menos ρ0 por R cuadrado sobre 6 epsilon 0. Entonces necesitamos esta función de potencial venir e incorporarla acá adentro. Entonces el trabajo va a ser igual ahora a 1/2, una integral triple, ahora vamos a ver los extremos, de ρ0 por el potencial total aquí adentro, el potencial total, el potencial que me hace toda la distribución de carga, porque estoy teniendo un medio, no lo estoy construyendo. Entonces es por ρ0 por R cuadrado sobre 2 epsilon 0 menos ρ0 por R cuadrado, acá me faltó, no me falta, sobre 6 epsilon 0, y el diferencial de volumen, ¿quién va a ser? El de coordenadas esféricas, R cuadrado, seno de tita, diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de phi. Entonces es entre 0 y 2pi, entre 0
y pi. Y aquí estamos haciendo la integral en donde está la distribución de carga, entre 0 y r. El trabajo nos va a dar entonces ahora ρ0 por ρ0. Podemos sacar el ρ0 al cuadrado y podemos sacar este 2 epsilon 0 afuera. Con este 2 nos queda ρ0 al cuadrado sobre 4 epsilon 0, porque saco este 2 epsilon 0 con este 2, 4 epsilon 0. Cuando hago la integral angular, me da nuevamente 4pi, entonces voy a poner 4pi. Y ahora me queda solamente la integral entre 0 y r, ¿de quién? Como ρ0, 2 epsilon 0 lo saqué, me queda la integral de r cuadrado. ¿Quieren? Hago así. Por r cuadrado diferencial de r, menos ρ0 y 2 epsilon 0 lo saqué, entonces me queda r cuadrado por r cuadrado, me queda r a la cuarta sobre 3, porque saqué un 2, diferencial de r. Este 4pi se va con este 4pi. Acá esto nos queda r cuadrado por r al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y r, y esto nos da menos r a la quinta sobre 5 por 3 es sobre 15 evaluado entre 0 y r también. Pero una cosa que voy a hacer para reescribirlo en vez de términos de ρ0 en términos de q y poder compararlo con este término, lo voy a escribir aquí entonces porque se me fue el otro, esto va a ser 1/2 de q cuadrado sobre 4pi epsilon 0 r. Es escribir ρ0 en términos de q. Yo sé que q es igual a ρ0 por 4 tercios pi r al cubo. Si quiero escribir ρ0 en términos de q, tengo que pasar esto para aquí, y cuando me queda al cuadrado, o sea que me queda que 3q sobre 4pi r al cubo es igual a ρ0. Entonces, el trabajo es igual a 9q cuadrado sobre 16 pi cuadrado sobre r a la sexta. Esto es ρ0 cuadrado nada más, epsilon 0, y el pi, un pi sigue sobreviviendo de esto que está aquí. Se fueron los 4 nada más. Y esto es igual a r cuadrado por r al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y r menos r a la quinta sobre 15 evaluado entre 0 y r. Entonces el pi se va con el pi, y esto que está aquí termina siendo r a la quinta sobre 3 menos r a la quinta sobre 15. Si saco factor común 15, me da 5 menos 1, todo esto por r a la quinta, y entonces me da 4 quinceavos de r a la quinta.
Si yo este 15 lo cancelo con este 9 y este 16 con este 4, este R a la quinta con este R a la sexta, termina quedando que W es igual a 3 quintos de Q cuadrado sobre 4pi epsilon por 0 R. Si nosotros miramos esta expresión y esta expresión, vemos que construir una distribución de carga uniforme demanda más trabajo que si solamente ubicáramos las cargas en la superficie. Este es un dato que no es menor y que lo vamos a ver cuando estemos desarrollando la clase que viene, las propiedades de los conductores. Este problema yo lo puedo pensar de manera de construirlo. Si yo tengo que tengo esta esfera de radio R con ρ 0, yo podría pensar en principio, déjenme borrarles estas cuentitas acá. Yo podría pensar en principio que tengo que construir una esfera que tiene un dado radio R, y así, de la misma manera que yo traía el concepto de carguita por carguita y le iba ubicando, podemos pensar como si esto lo vamos construyendo, como si le vamos aplicando una capa de carga como si fuese una cebolla. Entonces tenemos una esferita de radio R que venimos y le depositamos un diferencial de carga que está en este diferencial de R. Lo que vamos a usar aquí ahora es la integral, que sea la integral de ρ por b, diferencial de volumen. Porque lo estamos construyendo, por eso no aparece en un medio. Fíjense quién es b, quién es ρ, quién es el diferencial de volumen para esta integral. Hagan el cálculo y fíjense que vamos a llegar, por supuesto, a esta misma expresión. Con esta integral nosotros tuvimos que tener en cuenta todo el potencial que le hace a los puntos de adentro toda la distribución de carga, porque estábamos contabilizando las interacciones dos veces. Aquí lo vamos a ir construyendo, entonces a esta carguita Q que vive en el radio minúsculo R, voy a venir y le voy a, con trabajo lo voy a envolver como si fuese un paquete con otro diferencial de carga y lo voy a ir construyendo. Entonces el potencial este no es el de la totalidad, es el que ve el diferencial de carga que vive en el diferencial de R. Piénsenlo, calcúlenlo y fíjense si llegan a la misma expresión que obtuvimos previamente. Y el último ejemplo que vamos a ver es el del dipolo eléctrico inmerso en un campo eléctrico uniforme. O sea que el último ejemplo de energía de configuración va a ser el de un dipolo eléctrico inmerso en un campo uniforme. Bien, ¿qué decimos por campo uniforme? Pensamos en un campo eléctrico tal que en todos los puntos del espacio apunta en la misma dirección y tiene la misma intensidad. Eso sería uniforme. Entonces, en este caso el campo va a ser un E0, supónganse en la dirección inversor. Un dipolo sabemos que está constituido por dos particulitas de distinto signo, una más, otra menos,
de la misma intensidad. Y ya lo vimos la clase pasada, que lo podemos escribir en términos de su momento dipolar eléctrico P, que va desde la particulita menos a la particulita más, que sería el P, donde P es igual a Q por D, donde D es la distancia entre menos y más, y ya vimos que era el momento dipolar eléctrico. Que el campo vaya de izquierda a derecha nos está indicando, sin decirlo obviamente, de alguna manera implícita, que aquí tenemos carguitas más y que aquí tenemos igual cantidad carguitas menos, tal que todas las líneas de campo nacen aquí y mueren desde este otro lado. Yo podría calcular, en principio, la fuerza que siente cada una de las partículas, o sea, la fuerza que siente el dipolo, como la fuerza que siente cada una de las partículas, producto de estar inmerso en este campo uniforme. Entonces, si yo hago la fuerza total, que sería la fuerza del dipolo, esto sería la carga Q por el campo más la carga menos Q por el campo. Pero como el campo vale en todos los puntos igual, la fuerza, que es Q y menos Q, la resultante de la fuerza, termina siendo 0. O sea que el dipolo no siente una fuerza neta. Esto quiere decir, va a sentir una fuerza, esta para aquí, y la fuerza que siente Q, y esta para aquí, la fuerza que siente menos Q. Esta es la carguita menos Q y esta es la carguita Q. Bueno, entonces uno en principio podría decir, bueno, el dipolo está así y no siente nada. Pero si nosotros le calculamos el momento a este dipolo, vamos a ver que es distinto de 0. Recuerden que el torque o el dipolo, como ustedes lo habían definido en física 1, era el radio por la fuerza. Si nosotros ubicamos el sistema de referencia en el medio del dipolo y asumimos que está corrido un ángulo θ respecto de nuestras coordenadas y versor, j versor, el radio para la partícula más va a terminar siendo d sobre 2, está en el medio, coseno de θ en i, más d sobre 2, seno de θ en j, por la fuerza, que ya vimos que es Q por E0 en I. Más, y ahora el radio, el R menos, o sea, el radio que ubica la partícula menos, es este que está aquí, o sea que es menos d sobre 2 coseno de θ en I, es menos d sobre 2 seno de θ en J por menos Q es 0 en I. Obviamente que el producto vectorial de I versor con I versor se hace en 0, sobreviviendo solamente el producto vectorial de I, o sea, entre J e I. Y por J da menos K. Entonces, si nosotros hacemos el torque, vemos que este menos se cancela con este menos, dándonos 2 veces lo mismo. Por lo tanto, va a terminar siendo 2 veces d sobre 2 seno de θ, Q por E0, en la menos K. Eso quiere decir que esto tiende a girar así por cómo es el campo y por cómo están puestas las partículas, y el momento apunta entrando en la hoja.
Si yo reacomodo un poquito estos términos, obviamente el 2 se va con el 2 y lo reescribo como Q por D por E0 seno de tita. Esto va a ir en las menos K, obviamente. ¿Qué tengo aquí? Si yo obvio la dirección vectorial que tiene. Este es P, este es E y esto es el seno de tita. O sea que esto que está aquí yo lo podría poner como el módulo de P por el módulo de E por el seno del ángulo. ¿Se acuerdan que poníamos el seno del ángulo era producto vectorial? Por lo tanto, el torque, en términos de partículas cargadas inmersas en un campo eléctrico, lo podemos definir como el momento dipolar por el campo eléctrico. Bien, ¿para qué calculo esto? Bueno, yo en realidad lo que quiero calcular es el trabajo de girar un dipolo inmerso en un campo eléctrico uniforme. Entonces, si yo voy al concepto de trabajo, de nuevo escribimos que es la integral de la fuerza diferencial de línea. Bien, ¿el dipolo en qué sentido se está moviendo? Está rotando, o sea que si yo querría ver esto aquí, estaría moviéndose sobre un círculo que está en el plano, este que lo contiene, o sea que la trayectoria, el diferencial de L sería una porción de arco. ¿Qué quiero decir con esto? El diferencial de L sería, como está en el medio, sería D sobre 2, que es el radio, diferencial de tita, n sub tita. Y si yo pienso la fuerza está aquí, pero como ahora lo estoy pensando en términos de tita, me conviene decir, bueno, si yo pongo que entre la partícula menos y la partícula más está L sub R, y esto gira así, o sea que me estaría indicando el crecimiento de L sub tita aquí, la partícula siente una fuerza, la más, pero lo mismo funcionaría con la menos, aquí en la dirección inversor, donde este sigue siendo el ángulo tita. Por lo cual, la fuerza yo la podría descomponer como el módulo de la fuerza, o sea, Q por E, que es el módulo de la fuerza, coseno de tita n sub r más Q por E por el seno de tita n sub tita. Dándome lugar a que cuando yo haga el producto escalar de f diferencial de L es este. Diferencial de L, L sub R con L sub tita se muere y sobrevive solamente lo que acompaña a L sub tita, quedándome Q por E por D sobre 2 seno de tita diferencial de tita. Si yo hago el mismo razonamiento para la carguita menos, o sea, si tengo en cuenta la carga más, como dice acá, y la carga menos, me doy cuenta que la expresión es exactamente la misma. Por lo tanto, el F diferencial de L va a ser 2 veces Q por E por D sobre 2 seno de tita diferencial de tita. Este 2 se va con este 2 y si de nuevo me dejan reacomodar los términos, esto es Q por D por E por el seno de tita diferencial de tita.
Esto que está aquí es lo que acabamos de hallar, es el módulo del torque, del momento. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como que F diferencial de L para un dipolo inmerso en un campo eléctrico uniforme va a ser el torque diferencial de θ. Entonces ahora sí, voy a venir y voy a calcular el trabajo. Voy a decir que es la integral de F diferencial de L, que es igual a la integral. Y ahora voy a poner P por E por el seno de θ diferencial de θ, o torque diferencial de θ, y lo escribo explícitamente. Y la integral del seno es el menos el coseno. Está bien que si yo quisiera ver formalmente tendría que ser entre el θ final y el θ inicial y me daría el trabajo que tengo que hacer mover entre el θ final menos el θ inicial. Pero si yo lo hago genérico, o suponiendo que el θ inicial es 0, nos termina quedando que la integral del seno es menos el coseno, nos da que el trabajo es igual a menos el módulo de P por el módulo de E por el coseno de θ. De la misma manera que vimos antes, que con el seno nos daba el producto vectorial, con el coseno entre el módulo y el módulo coseno es el producto escalar entre P y E. Entonces yo esto lo podría dejar escrito compactamente como que el trabajo es menos el momento dipolar por el campo eléctrico. De tal manera que si yo hago este trabajo rotando y forzando al dipolo, yo puedo pensar que el dipolo tiene una energía potencial electrostática asociada como menos P por E. Y esto que está aquí va a ser la energía potencial electrostática de un dipolo inmerso en un campo eléctrico uniforme. Bien, dicho todo esto, podemos dar por finalizada esta clase de teoría y nos encontramos por este mismo medio para abordar la próxima clase.